Antes del fin, de Ernesto Sábato. Primeros tiempos y grandes decisiones. Como un exiliado, camino por las callejuelas de la ciudad más antigua, la primera en nacer. Mi alma va delante de mí, vacilante y ansiosa. ¿Qué la perturba? ¿Su abandono o su búsqueda de una nueva morada? Allí estoy, sonámbula, huérfana y vencida. Añoro la playa y las altas colinas y aquella barca azul que cerca de la costa está esperándome. Matilde Kuminski Richter. Me acabo de levantar. Pronto serán las 5 de la madrugada. Trato de no hacer ruido. Voy a la cocina y me hago una taza de té, mientras intento recordar fragmentos de mis semisueños, esos semisueños que a los 86 años se me presentan intemporales, mezclados con recuerdos de la infancia. Nunca tuve buena memoria. Siempre padecí esa desventaja, pero tal vez sea una forma de recordar únicamente lo que debe ser. Quizás lo más grande que nos ha sucedido en la vida, lo que tiene algún significado profundo, lo que ha sido decisivo, para bien y para mal, en este complejo, contradictorio e inexplicable viaje hacia la muerte que es la vida de cualquiera. Por eso mi cultura es tan irregular, colmada de enormes agujeros, como constituida por restos de bellísimos templos, de los que quedan pedazos entre la basura y las plantas salvajes. Los libros que leí, las teorías que frecuenté, se debieron a mis propios tropiezos con la realidad. Cuando me detienen por la calle, en una plaza o en el tren para preguntarme qué libros hay que leer, les digo siempre, lean lo que les apasione. Será lo único que los ayudará a soportar la existencia. Por eso descarté el título de Memorias y también el de Memorias de un desmemoriado, porque me pareció casi un juego de palabras, inadecuado para esta especie de testamento, escrito en el período más triste de mi vida. En este tiempo en que me siento un desvalido, al no recordar poemas inmortales sobre el tiempo y la muerte que me consolarían en estos años finales. En el pueblo de campo donde nací, antes de irnos a dormir, existía la costumbre de pedir que nos despertaran diciendo recuérdenme a las 6. Siempre me asombró aquella relación que se hacía entre la memoria y la continuación de la existencia. La memoria fue muy valorada por las grandes culturas como resistencia ante el devenir del tiempo, no el recuerdo de simples acontecimientos, tampoco esa memoria que sirve para almacenar información en las ahora computadoras. Hablo de la necesidad de cuidar y transmitir las primigenias verdades. En las comunidades arcaicas, mientras el padre iba en busca de alimento y las mujeres se dedicaban a la alfarería o al cuidado de los cultivos, los chiquitos, sentados sobre las rodillas de sus abuelos, eran educados en su sabiduría, no en el sentido que le otorga a esta palabra la civilización cientificista, sino aquella que nos ayuda a vivir y a morir, la sabiduría de esos consejeros que en general eran analfabetos, pero como un día me dijo el gran poeta Senghor en Dakar, la muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas. En aquellas tribus la vida poseía un valor sagrado y profundo, y sus ritos, no sólo hermosos, sino misteriosamente significativos, consagraban los hechos fundamentales de la existencia: el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte. En torno a penumbras que avisoro, en medio del abatimiento y la desdicha, como uno de esos ancianos de tribu que,
acomodados junto al calor de la brasa, rememoran sus antiguos mitos y leyendas, me dispongo a contar algunos acontecimientos entremezclados, difusos, que han sido parte de tensiones profundas y contradictorias, de una vida llena de equivocaciones, desprolija, caótica, en una desesperada búsqueda de la verdad. Me llamo Ernesto porque cuando nací, el 24 de junio de 1911, día del nacimiento de San Juan Bautista, acababa de morir el otro Ernesto, al que, aún en su vejez, mi madre siguió llamando Ernestito porque murió siendo una criatura. Aquel niño no era para este mundo, decía. Creo que nunca la vi llorar. Tan estoica y valiente fue a lo largo de su vida, pero seguramente lo haya hecho a solas. Y tenía 90 años cuando mencionó por última vez, con sus ojos humedecidos, al remoto Ernestito, lo que prueba que los años, las desdichas, las desilusiones, lejos de facilitar el olvido, como se suele creer, tristemente lo refuerzan. Aquel nombre, aquella tumba, siempre tuvieron para mí algo de nocturno y tal vez haya sido la causa de mi existencia tan dificultosa al haber sido marcado por esa tragedia, ya que entonces estaba en el vientre de mi madre y motivó quizás los misteriosísimos pavores que sufrí de chico, las alucinaciones en las que de pronto alguien se me aproximaba con una linterna, un hombre a quien me era imposible evitar, aunque me escondiera temblando debajo de las cobijas, o aquella otra pesadilla en la que me sentía solo, en una cósmica bóveda, tiritando ante algo o alguien, no lo puedo precisar, que vagamente me recordaba a mi padre. Durante mucho tiempo padecí sonambulismo. Yo me levantaba desde el último cuarto, donde dormíamos con Arturo, mi hermano menor, y sin tropezar jamás ni despertarme, iba hasta el dormitorio de mis padres, hablaba con mamá y luego volvía a mi cuarto. Me acostaba sin saber nada de lo que había pasado, sin la menor conciencia, de modo que cuando a la mañana ella me decía con tristeza, tanto sufrió por mí, con voz apenas audible, anoche te levantaste y me pediste agua. Yo sentía un extraño temblor. Ella temía ese sonambulismo, me lo dijo muchos años más tarde, cuando me enviaron a La Plata para hacer los estudios secundarios, y ella no estuvo para protegerme. Pobre mamá, no comprendía, ni yo tampoco en aquel entonces, que ese tormento en gran parte era el resultado de la convivencia espartana regida por mi padre. La tierra de mi infancia, como un pueblo estremecido por fuerzas extrañas, se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él. Lloraba a escondidas, ya que nos estaba prohibido hacerlo, y para evitar sus ataques de violencia, mamá corría a ocultarme. Con tal desesperación mi madre se había aferrado a mí para protegerme, sin desearlo, ya que su amor y su bondad eran infinitos, que acabó aislándome del mundo. Convertido en un niño solo y asustado, desde la ventana contemplaba el mundo de trompos y escondidas que me había sido vedado. De alguna manera, nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado, por lo que he vivido bajo una angustia semejante a la de Pessoa. Seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta junto a un muro sin puerta. Y así, de una u otra forma, necesité compasión y cariño. Cuando me enviaron desde mi pueblo al Colegio Nacional de La Plata para hacer el secundario, en el instante en que me pusieron en el ferrocarril, sentí resquebrajarse el suelo incierto sobre el cual me movía, pero al que aún le aguardaban peores hundimientos. Durante un tiempo seguí soñando con aquella madre que veía entre lágrimas,
mientras me alejaba hacia qué infinita soledad. Y cuando la vida había marcado ya en mi rostro las desdichas, cuántas veces en un banco de plaza, apesadumbrado y abatido, he esperado nuevamente un tren de regreso.